Hola, buenos días otra vez. Maravillosa mañana en esta zona que volvemos a el mismo recorrido, Punta Prima, Torrevieja. Entonces, bueno, ya vamos por el Nautilus. Yo no sé si a esta zona le van a cambiar el nombre y le van a poner Cabo Galiana. Desde luego, si alguno se lo pone, los de mi generación entenderán muy bien por qué de ese nombre. Bueno, hoy, después de lo de ayer, mirad, estamos a 8 de agosto. Estamos pasando la canícula y justo en medio del verano, del descanso de todo el mundo. El que no lo ha tenido seguramente empieza ya o pronto. Y bueno, pues quería enlazar con lo que estuvimos contando ayer, lo que estuve tratando de explicar, que era pues que recordar que habíamos generado una serie de posts de nuestro blog de traven.es y que os animo a que lo veáis, porque hay como 100 y pico posts ya desmenuzando cantidad de cosas de cómo gestionar una clínica de salud, que al final es lo que ayudamos ahí desde Traven a hacer la gestión de una clínica de salud de manera más eficiente. Bueno, ayer hablamos de 10 puntos que contiene el plan de negocio que hemos preparado para que cualquier personal sanitario que decida montarse por su cuenta y riesgo, pues tenga claro al principio cómo empezar. Como dije, esto es muy común en el entorno emprendedor tecnológico, que es desde donde yo me acerco al sanitario. Pero desde ese entorno está empezando ya a estar muy profesionalizado y bueno, pues es cierto que sí se aplican este tipo de técnicas previas a montar un negocio. ¿Para qué? Como decíamos ayer, el tema de planificar antes de ejecutar es vital. O sea, si quieres que te salga algo parecido a lo que tú has planificado, tienes que hacerlo y luego seguir los pasos y te saldrá eso o con alguna mejora o algo peor, no, pero te va a salir muy cercano. Bueno, pues en el modelo que hemos planteado, por donde empezamos es por un análisis del mercado. Bien, os preguntaréis, oye, Juan, ¿y qué sentido tiene que tú le digas a un médico que ha estado 6 años estudiando una carrera como mínimo? Es una carrera dura, la media es 7, 6, 8, nadie le extraña. ¿Qué sentido tiene una persona que está estudiando, interiorizando conocimientos, practicándolos, que sabe perfectamente? Además es una mezcla de las mejores que hay en este país. Sabéis que España tiene un sistema sanitario importante a nivel mundial y desde luego eso es también porque en la carrera se estudia con muchísima calidad. Hay una mezcla ahí de teoría y práctica que no se consigue en más carreras. Bueno, ¿qué sentido tiene que tú le expliques a alguien tan formado que prevea cuál es un análisis del mercado, ¿no? Es decir, que el análisis del mercado básicamente es ver qué tamaño tiene el mercado. Hay muchísimo publicado el tamaño del mercado sanitario en cualquier país, no solamente en España, en cualquier país. Hay por especialidades, por cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, hay un indicador muy importante, ¿no? Que es faltan médicos. La sanidad cada vez vivimos más, cada vez pues necesitamos más cuidados y realmente se necesitan más profesionales médicos. Vale. Bueno, pero
Dice, oye, ¿y la especialidad? ¿Qué especialidad? No, la especialidad en el sistema sanitario, como se estudia en España, pues depende del MIR. Y el MIR te da, hablo de médicos, luego pasamos por encima de otras especialidades sanitarias, ¿vale? Pero bueno, el MIR, al final el que estudia oftalmología, pues es porque ha tenido que hacerlo. Básicamente sí lo eliges, pero lo eliges a base es competitivo, es decir, si sacas muy buenas notas, eliges la especialidad que tú quieres en base a lo que te gusta, a lo que te vibra, al futuro económico que esté ligada a esa especialidad. Y ahí es donde entramos un poco, ¿no? Ya es verdad que el médico va haciendo esa criba de, bueno, pues cardiología, oftalmología, dermatología. Pues muchas veces los médicos, los jóvenes, los que están estudiando medicina, pues lo van pensando en base a la cantidad de ingresos económicos que puedan tener, ya estatus que le pueda dar su carrera. Bien. O sea que, como digo, esto está bastante profesionalizado. Entonces, a lo que me refiero es, dentro de la especialidad, pues uno se puede posicionar en diferentes subnichos, ¿vale? Entonces tenemos el nicho tenemos nichos por estatus económico, nichos por edades, nichos por sexo. Hay un montón de sitios donde posicionarse. Y entonces pues eso se hace analizando la competencia del lugar donde se va a establecer uno. Si la clínica la va a montar en Madrid, no es lo mismo que si la monta en Cuenca, porque si la monta en Cuenca obviamente tendrás que tender a un nicho más generalista, ¿no? Sin embargo, en un sitio como Madrid tú te puedes especializar y ofrecer servicios más especializados, ofreciendo un valor diferencial de tu competencia más alto. Quizá eso en una localidad más pequeña, he dicho Cuenca, como puedo decir, cientos de localidades de ese tamaño que hay en España. Bien, entonces, no está de más ofrecer o hacer un trabajo previo de estudio de, bueno, pues si te vas a montar una clínica de tu especialidad, cuántas hay en tu entorno, segmentar los entornos como hemos dicho, o bien un barrio, si es una localidad más grande, o bien una ciudad, o si te quieres ir al centro, o si te quieres ir a una zona de expansión, o si tiene que estar en un sitio donde se pueda aparcar, o te tienes que montar en el centro de la ciudad. El local es mejor en un bajo, es mejor en un primer piso, es mejor verlo en un centro comercial, o quizá sea mejor buscar un sitio cómodo para llegar, para que el paciente llegue. Pues obviamente ya estamos viendo que eso sí lo tenemos planificado con anterioridad en base a cómo lo hace la competencia y cuál es la costumbre porque es mejor, y hacer un poquito de benchmarking. Pues yo no considero que eso sea tirar el tiempo, al contrario. Es igual, no te puedo llevar más de un par de líneas, calcular el tamaño del mercado, de ahí el nicho, el tamaño de mercado local en el que quieres estar y cuánto lo quieres saturar, si es un 15%, un 20%, porque eso, como hemos dicho antes, te va a dar unos números que puedas buscar y que sean más cercanos a lo que ocurra realmente. Hay una cosa importante, pues este tipo de clínicas pues se pueden empezar bottom up y hacerlo ahí súper, en temas de TIC lo llamamos bootstrap, ¿no? Es decir, pues eso, te lo montas tú con tus recursos, conforme vas generando lo vas invirtiendo, y es una manera de hacerlo donde vas tú solo y con todas sus ventajas, también sus inconvenientes. Pero luego hay otra manera, que es al principio buscar unos inversores y ofrecerles una rentabilidad.
en base a dividendos, en base a salida por un inversor más grande. Pues bueno, hay varias fórmulas. Esto va para otro día. Pero en realidad, si tú tienes esos números hechos y le dedicas unas horas a pensar en esto, tú realmente puedes ver dónde tienes que localizar tu negocio, qué buscar, porque buscar un sitio no es lo mismo enfrentarte a la búsqueda de un local para establecerte, si lo tienes que hacer como pick y pap, o sea, como que te metes en un box en una clínica que ya existe, alquilado, o si quieres montar tu clínica de cero. No es lo mismo por la especialidad y obviamente no es lo mismo por el lugar donde te metes. Tienes que hacer un pequeño estudio por tus medios, no tienes que ir a Gartner a contratarlo, pero sí lo tienes que hacer por tus medios para ver cómo enfocar esta parte. Esta parte es la inicial, es importante, luego te da posibilidad de ejercer una mejor búsqueda del sitio, ejercer una mejor búsqueda de la localidad. A lo mejor tú piensas que por comodidad, que montarte en tu localidad puede ser una buena idea, tienes que ampliar siempre esas miras. Hay siempre sitios peores y mejores que donde uno vive, y alejarse aunque sea en el ejercicio de planificación de la zona de confort que uno ejerce en su localidad, pues es siempre un ejercicio pues muy positivo para el negocio. Bueno, pues en el análisis de mercado os acabo de decir por qué lo considero que es importante. Que puedes ejercer la ejecución de montar la clínica y tal sin esta parte. Pues sí, claro, ya te digo, hemos empezado diciendo que precisamente el profesional sanitario, hemos hablado de los médicos, pero es que un fisioterapeuta se tira 4 años mínimo de carrera, luego se tira a 1 año y medio de máster, seguramente vea cómo funciona un negocio durante 2 o 3 años trabajando a cuenta ajena, y ya es cuando, quizá algo más, pero y luego ya sea cuando se decida el montar por su cuenta. Y más o menos le ha dado tiempo en ese tiempo a ver cómo van las cosas. Pues precisamente por eso, en fisioterapia, medicina, cualquier otra especialidad, es bueno hacer el ejercicio, porque primero vas a tardar menos tiempo en hacerlo, sabes un poco por dónde van los tiros, y luego, pues porque te va a dar una seguridad a la hora de ejercerlo y a la hora de aplicarlo, porque realmente dirás, oye, yo esto lo he trabajado, ¿es infalible? No, por eso decimos siempre que hay una parte de mejora continua, de afilar la sierra, y de mejora continua estas cosas de reevaluación. No es que estemos todos los días con una tarea de reevaluación del análisis de mercado, pero sí que si hay algún factor externo, sobre todo son factores externos, que devalúan tu barrio y tal, pues hombre, prever esas cosas, porque si te instalas en un barrio donde más o menos crees que va a estar bien la cosa, pero de pronto en 3 años tú no habías previsto algo y se degrada, pues tú tienes que salir de ahí. Cuanto más tiempo tardes en salir de ahí, pues peor será para ti. Entonces, con los conocimientos adquiridos por este tipo de profesionales, que son profesionales muy cualificados, y con estas cosas, con estas cositas, ¿no?, que ocupan poco tiempo, pues yo creo que hacer un análisis de mercado siempre es una buena idea a la hora de establecerte en una clínica. Bueno, pues maravillosa pista desde el paseo de Santa Pola. Desde aquí se divisa la Cenia, Playa Flamenca, la cara de la mosca se intuye, y Cabo Roy, y ahí Cabo Galiana. Bueno, que tengáis buen día.